Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Tauro. Bueno, mi queridísimo Tauro, pues ya sabes que vamos a ver de todo, pero lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Tauro, vamos a ver cómo están las energías. Movimiento, Tauro, movimiento a lo seguro. Estás esperando una renovación y ves que las cosas están un poquito así como revoltosas, como que sientes que esto no se va a dar todavía. Pues aquí sale una renovación, hay un cambio y movimiento hacia lo seguro y tú tendrás oportunidad de crecer más, Tauro, dentro de tu trabajo. Los Tauro que estáis sin trabajo, te estás pensando mucho un cambio y es momento de actuar para que tú puedas tener un trabajo. Es el momento del movimiento, es el momento de actuar y el momento de cambiarlo todo. Tauro, que tenéis un negocio, ves que todo avanza, pero por otro lado ves que o sientes que se estanca o que las cosas no salen en el momento que piensas que van a salir, pero van a ir saliendo poco a poco. Dales 2 semanas aproximadamente, Tauro. Vamos a continuamos con tu economía. Todos los que estéis ahora mismo intentando vender o intentando comprar algo importante, tenéis los caminos abiertos. Ahora, yo sí quiero hacer hincapié, Tauro, en las firmas. Que se lea la letra pequeña. Las firmas, sobre todo los que estáis arreglando situaciones con exparejas, con personas con las cuales habéis tenido algún vínculo sentimental. Tauro, hago hincapié en eso. O sea, me están confirmando que cuidado con lo que se firma con personas con las que tengamos un vínculo sentimental. Cuidado con lo que se firma, ¿bien? Vamos a continuar. Continuamos, Tauro, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Tauro que estáis solteros. ¡Qué alegría, qué alegría, qué alegría y qué alboroto! Tauro, me encantan tus cartas. Me encantan. Mira, Tauro, mira que has estado con un agotamiento psicológico. Que eso pesa bastante, estar así pesa mucho. Pero llega el avance en tu vida, llega el vivir la vida o tu vida de otra forma. Sentirás que estás soltando todos los lastres de tu pasado y acogerás este cambio con plenitud. Y con mucha plenitud, Tauro. Vamos a continuar. Tauro, solteros. No me quedo con lo primero que te llega, me voy a quedar con lo segundo que te llega, Tauro. Me quedo con lo segundo y te digo que me quedo con lo segundo porque lo segundo que llega realmente es lo importante para ti. Una persona más joven que tú, una persona la cual te va a aportar muchísima ilusión. Aquí no quiero que te limiten el tiempo, debes de esperar, Tauro. Una persona que cambia todas las perspectivas de tu vida. Y que posiblemente por esta persona, uno de los dos, ya no te digo tú o él o ella o tú,
Uno de los dos cambiará su vida por completo y posiblemente sea hasta un cambio de domicilio o residencia. Repito, no quiero que te limiten el tiempo. ¿Por qué? Porque antes de esta persona importante tiene que llegar alguien que está relacionado bien con el trabajo que realizas, con los estudios que realizas, con algo que realizas habitualmente, y es una persona que bueno, pues que tiene a alguien más y que en ningún momento ni te va a decir que tiene a alguien más y solo va a ir a lo que va a ir. Entonces, primero tiene que entrar esta persona y segundo tiene que entrar la persona importante. Bien, por eso te he dicho que no te limiten el tiempo esto. Vamos a seguir. Vamos a seguir, mi queridísimo Tauro. Tauro, que estáis solteros. Tauro, que estáis solteros, tengo que decir que, digamos, el movimiento de esta persona que en cierto modo no te va a ofrecer algo verdadero, ¿bien? Te podría decir que o ha empezado ya o está a punto de empezar, ¿bien? Pero esto es algo muy pasajero, pasajero que puede durar hasta septiembre. O sea, empezaría ahora, duraría hasta septiembre. A partir de ahí es cuando, Tauro, podrías comenzar a conocer a la otra persona que te he dicho, a la persona importante, a partir de septiembre. Pero en estos meses, lo que queda de julio, agosto y demás, julio y agosto, pues esta persona que te ofrece una relación oculta, que es que yo creo que conoces hasta esta persona perfectamente, Tauro, pues va a estar por ahí furulando. Vamos a seguir, pero me voy a quedar con lo importante, Tauro, que es que yo no te veo sufriendo en ningún caso, porque tú estás ya en otra etapa y han salido cartas muy positivas en tu estado de ánimo. Vamos a seguir, Tauro, que estáis solteros. Mira lo que está por venir. O sea, es que esto es lo que está por venir, Tauro. Y aquí hablan de las cosas inesperadas, de las personas que entrarían a tu vida con un buen fin, de las personas que tendrán el poder de cortar con lo que hay ahora o con lo que haya en ese momento, porque habrá algo en ese momento, no lo dudes. Y esto llega a partir de septiembre. Por eso te he dicho antes, no quiero que te limiten el tiempo, porque posiblemente esto llegue a partir de septiembre. Tauro. Vamos a continuar. Continuamos. Tauro, solteros, no te me vayas, porque ya sabes que te voy a dar un mensaje especial del amor. Vamos a continuar ahora sí con los Tauro que estáis casados, los que estáis en convivencia, y Tauro que estáis de novios. Tauro, casados en convivencia y novios. Os veo luchando mucho, tratando de entender muchísimas cosas, y esto tiene que ver con ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Hasta qué punto me aporta esto? Y es que muchos de vosotros, aunque no haya un conflicto en la relación, ni mucho menos, pues es cierto que muchos de vosotros estáis con un poquito de agotamiento en este sentido,
que es algo que no exteriorizáis, Tauro, pero es algo que os pesa cada día más, ¿no? También tienes la capacidad de tanto que ahora te pesa, mañana no te pesa. O sea que estás con esos altibajos, ¿no? La relación va a fluir, o sea, va a seguir adelante. Yo no veo una separación en ningún momento, o sea que esto es algo que tú tienes interiormente, que te gustaría estar como antes. Dicen las cartas, me gustaría estar como antes. Pero me cuesta mucho entender o comprender a la persona con la cual estoy. Vamos a continuar. Tauro, casados, en convivencia y novios. Este sentimiento, como te he dicho antes, es pasajero. ¿Bien? Es pasajero, es algo que te ha ocurrido en otras ocasiones. ¿Bien? Así que te digo que es un sentimiento el cual tanto bien, igual que viene, se va. Tengo que decir, Tauro, que muchos de vosotros os unen otras cosas, no precisamente os une el amor puro, puro y puro. Pero esto es algo con lo que se lleva, ya está, se lleva. Es cierto que hay muchos momentos en el que puedes llegar a decir, venga, pues voy a tomar una decisión y de repente se calman las cosas o cambia tu manera de pensar o de parecer y no se toma ninguna decisión. Por eso te digo que no hay una decisión tomada, ¿vale? Tauro, aquí lo que dicen las cartas es que vosotros después de cierta inestabilidad de la pareja vais a tomar una decisión. Esta inestabilidad de la pareja yo no quiero que la achaquéis a terceras personas, porque no es así. Pero dicen que vosotros ya tendríais que haber hecho un cambio, la pareja. Bien, no se ha hecho. Pero llega este momento en el que uno de los dos está muy inestable por ese cambio que no se ha realizado. Causa ese cambio que no se ha realizado. Entonces, a raíz de esto se van a realizar cambios los cuales os va a llevar un poquito más a la estabilidad entre vosotros dos. Vamos a seguir. Vamos a seguir, Tauro, casados, en convivencia y novios. Tengo que decir que para muchos de vosotros, sobre todo los que estáis de novios, os veo como esta situación más que os afecta más. Incluso los que estáis de novios, posiblemente más adelante os planteéis ciertos cambios en vuestra vida. Os planteéis ciertos cambios, sin decirlo, haréis cambios en vuestra vida, sin decirlo, sin exteriorizarlo. Haréis esos cambios mirando para vosotros, en este caso. Esto para los que estáis de novios. Vamos a seguir. Tauro, casados, en convivencia y novios. Vamos a hacer una general. ¿Bien, Tauro? ¿Sientes que dedicas demasiado tiempo? De más. ¿Sientes que no... como que vives un poquito hermético, hermética?
Y esto quizás sea la raíz de esos pensamientos que te vienen a veces, Tauro. Quizás sea la raíz de esos pensamientos. El que tú dediques tantísimo tiempo a tu pareja que necesitas otras cosas. Es que lo sientes así. ¿Para qué le vamos a dar más vueltas? Que lo sientes así, que necesitas otras cosas, que sí, que estar con tu pareja está muy bien, pero que también necesitas otras cosas. Es el pensamiento que veo yo. De todas maneras, también muchos de vosotros, Tauro, os digo que uno de los dos como que siempre está muy manipulado por alguien, pero no es que, a ver, yo no lo veo manipulado. Yo lo que veo que está pendiente de alguien, está muy pendiente de alguien, que puede ser un familiar perfectamente. Quizás sientas ese vacío por esto también, Tauro. Yo hay algo que te voy a decir, que en cierto modo en tu relación hay sentimientos. Sí hay sentimientos, sobre todo los que estáis casados y los que estáis en convivencia. Los que estáis de novios os veo un poquito más flojos en ese aspecto y veo como que más adelante tomaríais decisiones por vosotros mismos. Y este sentimiento que tienes ahora, que te sientes atrapado, que te sientes encerrado, es algo totalmente pasajero. ¿Que tienes que hacer ciertos cambios en tu vida? Pues sí, sí. O sea, te lo digo sí rotundo. Pero cambio en el aspecto de realizar las cosas que tú quieres, o que tú crees que necesitas, Tauro. Vamos a seguir. Bueno, pues vamos a hablar. Si económicamente estamos bien, el amor está bien. Y si económicamente estamos mal, el amor está mal. ¿Cómo es eso? ¿Eso cómo se come? Esto es lo que aquí refleja y es lo que va a pasar de cara a futuro. Entonces, aquí muchos de vosotros vais a tener muchas cosas claras con este suceso. Así que a partir de ahí, pues si la relación en sí no te está compensando emocionalmente y encima de todo pasa esto o te demuestran esto, pues tú a partir de ahí decides, Tauro. Yo en un principio no he visto esa separación. Pero si tú ves algún detalle de estos, pues tú ya me contarás y tú ya sabes pues, cómo tienes que actuar. Vamos a seguir, Tauro. Seguimos con tu mensaje especial del amor. Mantén la calma como siempre te han enseñado, dicen, como tú la viviste, como como que tú tienes un patrón que tú quieres seguir y que debes de seguir, dicen, debes de seguir este patrón, o sea, como que mantengas la calma y no te salgas de ese patrón que tú tienes en mente. Y esto habla en cuanto a lo sentimental. ¿Bien? Vamos a continuar. Tauro, continuamos con tu salud y no te me vayas porque te voy a dar otro mensaje general. Te veo un poquito con los huesos, con la artrosis y demás, pero en todo lo general dicen las cartas, oye, tú ahora mismo gozas de buena salud, Tauro, pero como siempre te digo, sabes que no soy médico.
Vamos a seguir, seguimos con ese mensaje general. No, voy a coger estas. Escucha. Escucha tu voz interior, Tauro. Y confía en todo lo que vas a iniciar. Ni más ni menos. Eso es lo que te están diciendo. Te quiero dar un número, Tauro. Te voy a dar el número 23. Para esta semana, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje súper precioso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Tauro, no olvides suscribirte a mi canal y no olvides activar la campanita. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.